Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso donde les quiero contar acerca de cómo era mi vida política en Colombia. Yo fui adicta a Twitter y quiero contarles esta experiencia y cómo todo esto generó muchas fracturas en mi vida, en mi proceso. Y nada, quiero que se queden aquí en Adelaida Podcast, Comunidad Sabia. Esta es una historia muy bonita que les quiero compartir desde el amor. Y recuerden que este es un espacio para aprender y desaprender de la vida. Acá no hay una verdad absoluta, simplemente es un escenario para replantearnos y construir, ¿vale? Bueno, yo entré al mundo de Twitter en el año 2011, más o menos en diciembre del 2011. Yo era fanática de un grupo como de rock and roll que había en Colombia y ellos tenían como unas campañas ambientales que en ese tiempo eran corresponsales ambientales, que después terminó siendo como un programa del gobierno de temas ambientales. En ese tiempo recuerdo que yo creé mi Twitter porque a la comunidad de ese grupo de artistas nos dijeron como que miren, vamos a dividir el grupo de fans, unos que sean voluntarios y otros que sean ya como los que van a los conciertos y todo esto. Yo dije, bueno, yo me voy en el grupo de los voluntarios porque me gusta muchísimo como ayudar, y en ese tiempo como que el grupo estaba enfocado en campañas ambientalistas. La esposa de uno de ellos trabajaba pues como con el Ministerio del Medio Ambiente, entonces como que todo esto se empezó a vincular con un tema también político y pues con programas del mismo gobierno. Terminamos siendo como unos mini influencers. Obviamente en ese tiempo pues yo recién acabo de abrir el Twitter, pero sí como que todo el tiempo se publicaba, era con la finalidad de temas ambientales, hablábamos de los humedales, hacíamos visitas en los humedales en ese entonces. Recuerdo que eso fue más o menos como en diciembre que tuvimos esta reunión con el grupo y como que decidimos cómo íbamos a hacer pues como todo el tema ambiental y de organización. Y entonces empezamos a hacer como campañas, por ejemplo, para que en diciembre, en Navidad, las personas empacaran los regalos en papel y no como en papel de regalo, porque obviamente es más papel, es mucha más contaminación, y hacer como campañas así respecto a la época en la que estábamos, que era la Navidad. Así empiezo yo con el activismo social. Digamos que en el colegio siempre era de las que me gustaba ir a las marchas antitaurinas, me gustaba celebrar el Día de la Tierra, ir a las caminatas del Día de la Tierra, ir a las caminatas de la Marcha de la Solidaridad por Colombia. Me gustaba también, en el colegio participé muchísimo como también en otro tipo de activismo, más como de actuar, de participar, de mostrarme. Participé en radionovelas. Y cuando me llega esta oportunidad como de empezar ya a hacer algo ya no solamente físico, sino por medio de una red virtual, bueno, ahí es cuando yo conozco por primera vez Twitter. En ese tiempo pues ahora es X, y empiezo pues yo a meterme con este tema ambiental, a publicar solo temas ambientales, a publicar cosas pues referentes a esto. Con el tiempo empiezo a darme cuenta que me gustaba muchísimo y empiezo entonces a enfocarme más hacia el tema de la política del país. Ustedes saben que en Twitter se coge un tema y se coge un debate y entonces se hacen los numerales y los hashtags y entonces todos empiezan a publicar de estos temas y es como una competencia invisible, porque a la final todos los que escriben ahí pues es porque se están expresando, porque quieren lograr tener sus retweets, porque quieren de pronto estar de pronto siendo escuchados de alguna manera socialmente hablando. Y ya les voy a contar como un poco la perspectiva que ahora tengo de este tipo de plataformas. Yo me empecé a vincular muchísimo con el tema de la política en Twitter. Me sentía que Twitter era mi red social, como que yo era muy feliz ahí en ese momento, porque yo todo lo que quisiera decir lo expresaba.
todo lo que quisiera hablar lo hablaba, y siempre tú vas a tener de todo, ¿no? Twitter es una plataforma en la que tú escribes hola y hay 20.000 que te escriben, ay, no salude, y hay otros 20.000 que te responden el hola. Entonces es una plataforma muy conflictiva y muy violenta, muy agresiva, porque siempre hay como estas dos caras y siempre como que hay demasiado conflicto, como que tú dices me gusta el amarillo y hay 20.000 personas que te dicen no, a mí me gusta el azul, el verde, el rojo, usted no sabe de colores, y entonces es como este conflicto frecuente. Yo empecé a usar, pues como les digo, estas redes para fines políticos, después con los años, sin entender mucho, y solita, como que terminé unida con, bueno, yo publicaba muchas veces al día, quiero decirles, muchísimas, opinaba de los numerales que habían, de los hashtags, y empecé a crecer en seguidores, empecé a crecer, estoy hablando desde el año 2012 hasta el año 2022, que es el año que me vengo para Estados Unidos. Todo ese trayecto logré tener más o menos 24.000 seguidores, 29.000 seguidores, no estoy segura cuántos, en ese momento. Como yo empecé a crecer en esta red social, ¿sí?, a la par que otros activistas, yo empecé a recibir muchas ofertas de periódicos para ser voluntaria. Escribí en varios periódicos, o hice parte de algunas secciones de periódicos para hacer entrevistas, por ejemplo, y buscar invitados y entrevistarlos y pues sacar como estas columnas. También hice parte, o me empezaron a llegar invitaciones para ser parte de grupos políticos virtuales, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, decíamos, listo, vamos a reunirnos a nivel nacional, todos los tuiteros más hijueputas en ese momento, y hacíamos una reunión, y entonces entre todos, por medio de canales virtuales y de plataformas virtuales, hacíamos campañas para que hoy vamos a destapar tal escándalo de corrupción, hoy vamos a hablar de tal escándalo y vamos a volver hashtag y numeral tal. Y entonces nosotros posicionábamos las tendencias porque estábamos organizados y ya teníamos claridad que todos íbamos a postear y a tuitear lo mismo. Lo lográbamos, muchas veces logramos ser números 1 en tendencia con los temas que nosotros mismos habíamos propuesto, porque teníamos esto, y era que estudiábamos los temas de la política, de lo que estuviera pasando actualmente en política, y lo dábamos a la luz, o sea, como que sacábamos esta información a la luz, nos retuiteábamos entre nosotros, nos posteábamos entre nosotros, y obviamente como que entre todos crecimos en redes, y entre todos empezamos a posicionar todo este tema de corrupción, de política, y empezamos a hacer como un grupo muy grande de tuiteros. Tanto fue como la cuestión que hubo momentos ya con el caminar del proceso que hasta reuniones presenciales teníamos reuniones semanales en el norte de Bogotá, en el centro de Bogotá también, teníamos reuniones donde ya hablábamos mucho más de planes de acción específicos, montamos paros nacionales por medio de plataformas como Twitter, porque aunque tú creas, si tú te pones a pensar, a veces como que no somos conscientes de la magnitud de lo que son las redes sociales y los canales virtuales. Un concierto de una persona puede tener 10.000 personas y tú vas a ver el estadio lleno o vas a ver el lugar lleno, o 100.000 personas. Pero cuando tú entras a una plataforma virtual y tú ves 100.000 personas, bueno, pues uno sabe que tiene hartos seguidores, pero como que la mente no logra como entender 100% la plenitud y la magnitud del montón de gente que hay detrás de estos usuarios, ¿sí? Nosotros empezamos a tener comunicación con personas que estaban asiladas en otros países, con líderes sociales a nivel nacional e internacional, personas que estaban en otros países haciendo cosas políticas, visibilizando cosas políticas y también manifestándose desde otras partes del mundo, y empezamos a reunirnos también con ellos para que todos formáramos parte de un grupo anticorrupción gigante. Este grupo anticorrupción gigante que quería que no hubiera más corrupción en Colombia, que cuando viéramos que había un escenario de corrupción y de cosas que no estaban bien ante nuestros ojos, o que del partido contrario al que normalmente nosotros estábamos apoyando,
hacían algo, decían algo, pues nosotros de ahí hacer, mejor dicho, un montón de acciones para visibilizar esto. Logramos pues muchas cosas, logramos a nivel internacional incluso poner algunas, como visibilizar algunas situaciones ante la Haya, visibilizar algunas situaciones ante el Congreso Internacional de Derechos Humanos, o sí, como estas entidades como internacionales de derechos humanos, y con otras entidades como grandes a nivel mundial, ¿sí? Que al darse en cuenta de lo que nosotros masivamente, porque ya no era solamente tuiteros colombianos, sino eran muchas personas también en el exterior, hacia movilizaciones en otros países, donde se reunían colombianos y personas a unirse a nuestras movilizaciones aquí, a unirse, por ejemplo, entonces decíamos, vamos a poner todos un cartel que diga Funeral de la Justicia, y entonces en París, aquí en Estados Unidos, en un montón de lugares, entonces Funeral por la Justicia, y entonces todos con el mismo cartel, y entonces el hashtag, y ese era como el juego, era un juego, era una dinámica bien particular y bien interesante, donde también yo les puedo decir que yo siempre lo hice con amor, porque en ese momento yo pensaba que era la manera correcta, porque en ese momento yo tenía un ideal muy grande de mi país, también se los he contado en otros episodios, y es que a veces cuando uno no quiere mirar a su vida interna o a su propia vida, uno busca afuera qué criticar, qué mirar y a quién salvar, y yo creo que es lo que nos pasa a muchas de las personas que están vinculadas a este tipo de plataformas. Ahí, pues en ese momento yo siempre hice todo con amor, pero también en el fondo quería ser reconocida. Creo que siempre intenté aprovechar esto como una oportunidad inconscientemente, o sea, ahora lo veo así, inconscientemente quería aprovechar todos estos escenarios como una oportunidad para ser vista, para ser reconocida, porque veía que había mucha gente que había logrado muchas cosas por medio de estas redes, que había logrado reconocimientos por medio de estas redes, y también vi como muchas personas que inclusive tenían menos seguidores que yo, que empezaron conmigo, pues de alguna manera me usaron para ellos crecer y después ellos consiguieron un montón de cosas y como que yo me quedé ahí. Entonces a mí eso me generó como muchas, como que empecé a cuestionarme un poco más este tema de las redes, porque yo lo hacía por cosmovisión de vida, como que yo decía, parce, yo tengo que inspirar, yo tengo que informar, yo quiero que la gente sepa que estamos en un país corrupto y que empecemos a tomar acciones. Hicimos una campaña para poder literal hacer que el fiscal general de la Nación, nuestro Humberto Martínez, renunciara por escándalos de corrupción con Odebrecht, que fue un escándalo internacional que hubo en América Latina. Y como que nosotros nos investigábamos la información, en el grupo anticorrupción habían muchos abogados, y obviamente nosotros no hablábamos como que, ay, vamos a sacar un chisme y ya, no, todo lo que hicimos, lo hicimos con una postura política muy responsable, con una responsabilidad social de informar, con una responsabilidad social de realmente comprometernos con que queríamos construir un país al alcance de todos, un país que realmente todos pudiéramos vivir en equilibrio, que todos pudiéramos vivir de una manera tranquila y sana, sin tener que estar viviendo con estos escenarios de corrupción, o que simplemente invisibilizar todo lo que pasa a diario, porque realmente pasan muchas cosas en un entorno político del gobierno, que se calla la gente, que los medios lo callan, y que cuando alguien quiere hablar en Colombia, entonces lo que hacen es silenciarlo. Entonces nosotros decíamos, si lo hacemos de manera masiva y a nivel internacional, nadie nos va a venir a joder, a callarnos, porque estamos aquí y estamos organizados y tenemos argumentos. No es como que el que va a la marcha ya por parchar, no. Nosotros nos sentábamos a estudiar y con la ley en la mano a decir, ok, esta persona está siendo corrupta por esto y esto, porque la ley dice eso, porque el contrato que le dieron fue este, y porque los recursos que se gastó fue estos, y no los ha justificado. Mucha de esa información, de hecho, es información pública. Y es información pública que muchos ciudadanos colombianos o personas no se dan el permiso de buscar y de indagar qué es lo que está pasando en nuestro país, porque no hay recursos para los niños, porque no hay recursos para las vías, porque no hay recursos para la gente del campo colombiano.
¿sí? ¿Qué está pasando? Y es como que no nos hacemos estas preguntas y siempre queremos que otro haga, pero ese otro que sí intenta hacer, entonces después los medios lo ven como el villano, como el malo, como el oportunista, y ahí pues al no haber una organización social, al no haber una organización en conjunto de toda la comunidad, no solo virtual, sino en las casas, en los hogares, pues se cae. Se lograron muchísimas cosas a nivel político, muchas cosas, se logró visibilizar muchos escándalos de corrupción, se logró visibilizar como muchísimas cosas, pero yo empecé a darme cuenta que muchas personas lo que querían era lograr cargos públicos y políticos, como también usando a otras personas que hacían esto por amor. Y a mí esto no me gustó, porque yo veía que todo el tiempo había un discurso de negativismo, vi que todo el tiempo había un discurso de violencia, vi que la gente se peleaba con otra gente, ay, que es que usted es de izquierda y yo de derecha, y yo decía, yo no voy a generar más violencia porque yo en mi proceso de vida he trabajado muchas veces con temas de paz, ¿sí? Yo amo el tema de la paz, me apasiona el tema de la paz, y yo inclusive hacía cátedras de paz y tenía un blog en el que hablaba de temas de paz y conflicto armado. Yo dije, no, una cosa es tú informar y organizarte, otra cosa es tú ya simplemente coger tus redes para generar más odio y para sembrar más odio en un país en el que está demasiado adolorido y fracturado, porque a la final todos somos de alguna manera víctimas de un sistema, víctimas del conflicto, víctimas de nuestras generaciones y de lo que por generaciones en Colombia se ha tenido que pasar, víctimas de una corrupción gigante, víctimas de una educación a medias, víctimas de un sistema de salud que no te garantiza los derechos y que se lava las manos, y víctima de un montón de cosas que a la final yo dije, yo no voy a empezar a generar más violencia por tener más seguidores, yo no voy a generar más, y empecé como a ver todo esto de una manera diferente. Empecé a enfocarme un poco más en el tema de las víctimas. Ustedes saben, yo se los he contado en otros episodios, y es que yo por muchos años como que tuve muy presente el tema del conflicto armado. Cuando yo conocí este tema en la universidad y en el transcurso de mis estudios, yo quedé enamorada de todo este tema del conflicto armado, de un proceso de paz, de los procesos de paz en Colombia y de lo que en Colombia se había logrado. Históricamente hablando, de los intentos que hemos tenido para llegar a una construcción de paz y no violencia. Después entonces llega esto del plebiscito por la paz, empiezan las negociaciones en La Habana, Cuba, entonces ya después se firma el acuerdo de paz, y para mí esto fue como wow. Entonces cuando se firma el acuerdo, yo ya estaba en estos grupos políticos, pero no, como que no había como interiorizado muy bien estos temas del conflicto. Entonces hace todo el proceso de la firma del acuerdo de paz, y entonces yo empiezo a enfocarme mucho más en este tema. Empecé a hacer cátedras de paz en colegios, empecé a hacer proyectos de paz, a participar en cátedras de paz, por ejemplo como en la Universidad Nacional, estuve en la cátedra de paz Manuel Ancísar, de ahí tuve unos estudiantes que estuvieron conmigo en un proyecto. Después yo hice una cátedra de paz en un colegio, con niños, con estudiantes, en todo un colegio hice una cátedra de paz. Como que todo esto me sirvió para explorarme en este ámbito, y empecé entonces a pensar, si yo hago cátedra de paz, yo no puedo generar más violencia con estas redes, o sea, porque no hay coherencia, ¿sí? Como que a la final tú tienes que ser coherente con tu discurso, y si tú quieres que no haya un país corrupto, pues tú no tienes que ser corrupto, ¿sí? Y era la incoherencia que yo tenía en ese momento, tanto con cosas personales en mi vida, que se los he contado en otros episodios del podcast, como con el tema de lo que hacemos también como activistas. Cuando tú eres activista, tú tienes que entender que al tú movilizar muchas masas, uno, tienes que tener coherencia, dos, tienes que ser muy consciente y coherente de qué es lo que tú estás manifestando y qué es lo que tú le estás diciendo a las personas, porque si tú estás generando más violencia, más caída de conciencia, más odio, más rabia en un mundo que ya está demasiado fracturado, tú simplemente estás representando lo que tú eres y estás masificando esas emociones, esos sentimientos y esos dolores. Y esto es algo muy triste que pasa demasiado, y tú te metes a estas redes sociales y te das cuenta.
Me dio mucha tristeza ver cómo gente que criticaba, porque criticaban todo el día en estas redes, personas oportunistas políticas, y ellos hicieron exactamente lo mismo, crearon sus partidos políticos. Como que yo siento que fue como, yo lo hice porque yo siempre he sido y he tenido algo en mi corazón que todo el tema social y político me mueve el alma. O sea, yo no, aún estoy en esa búsqueda de entender por qué me toca tanto ese tema en mi corazón que me altera, o sea, me altera demasiado. Y yo creo que todo lo que siempre hice en mi vida, desde empezar a ser activista ambiental, desde ir a los humedales, desde empezar a hacer activismo político y hacer reuniones, y ir a las marchas, ir a las movilizaciones sociales, ir a las protestas sociales en son de paz, organizarnos, hablar, estudiar de política, sentarnos a leer, salir a las calles, a veces éramos los mismos 4 personas. Y entonces nuestro trabajo era cómo paso de que la persona se salga de su comodidad en la casa y salga a las calles. Cuando muere Dylan Cruz, yo estaba en ese día, yo estaba en nosotros, nosotros les decíamos a las personas, salgan con nosotros a manifestarse, salgan a protestar con nosotros, salgan a la calle. Y como que hubo un tiempo que el grupo político, yo no hacía parte de ningún partido político, nunca hice parte de ningún partido político, nunca me he declarado de izquierda o comunista o socialista o de derecha o de izquierda o tibia, nunca he sido de ningún partido político porque yo no quiero venderle el alma a ningún diablo, ¿sí? Eso lo hice cuando no tenía un estado de conciencia como el que tengo ahora. Más al final les voy a dar ya mi perspectiva actual de cómo yo veo todo eso que pasó. Pero yo obviamente era mucho más afín con temas de izquierda, y la idea que siempre nosotros tuvimos es salgamos a la calle, movilicémonos, que nos vean, que nos escuchen con orden, que sea masivo. Y la masividad que lográbamos tener en redes sociales, pues queríamos llevarlas a un contexto presencial, ¿sí? Toda esa visibilidad en redes sociales, que todos esos contenidos que viralizábamos, esos hashtags, hacíamos tendencias mundiales de temas de corrupción, de movilizaciones sociales, marchas internacionales, que muchas veces ni siquiera mostraban en la televisión. O sea, se hicieron muchas cosas. Yo las hice desde el amor, y obviamente decirle a la gente que salga a la calle y tú ir a la manifestación desde el amor, desde la paz, desde la luz, y ver cómo simplemente hay un montón de heridos, hay un montón de muertos, hay una responsabilidad social muy grande. Yo no puedo culparme de que una persona llegue a una movilización social y que esa persona justamente le haya caído una pipeta en la cabeza y la hayan asesinado. Pero parte del gran ruido que hicimos fue para que la gente saliera a las calles como nosotros lo estábamos haciendo, y como masivamente a nivel internacional también se hizo en aquel momento, ¿sí? Cuando fue lo de Néstor Humberto Martínez, cuando hubieron escándalos de corrupción, cuando fue todo el paro nacional en el 2021, que fue después de la contingencia sanitaria. Todo este tiempo, obviamente yo ya llevaba mucho tiempo ya en el grupo anticorrupción, yo ya tenía mis 22.000 seguidores en Twitter, yo ya tenía una comunidad también que sabían cómo era mi discurso también. Yo nunca fui de las que me peleé con la gente, por el contrario, yo prefería, y tampoco le dedicaba horas a leer estos comentarios, más bien yo me encargaba de publicar cosas, y yo sentía una responsabilidad de informar. Están asesinando a tales personas, en el paro nacional mataron a tal, en el paro nacional tal cosa, pero después con el tiempo, cuando pasa lo de Dylan y cuando yo misma estoy en una movilización social y casi que me cae una pipeta al lado mío, yo alcanzo a salir corriendo. Ese día yo iba sola porque yo iba a encontrarme con un grupo de gente que no alcancé a llegar del todo a la plaza, iba entrando a la plaza como por el museo de la calle del Florero, el museo del Florero. Yo iba por ahí y ahí hacen este lanzamiento de esta pipeta, literal un tipo me dispara, o sea, fue así como que ustedes saben que estas personas son entrenadas, estas fuerzas especiales o estos escuadrones tienen una fuerza violenta porque los entrenan desde la violencia,
Y cuando tú vives una situación de violencia, cuando tú vives una situación de trauma y no la gestionas y además tu mente lo normaliza, pues para ti es normal entonces entrar a balazos a cualquiera, ¿sí? Y más si estás con un uniforme que te certifica que puedes hacerlo. Entonces te llenan de odio para que tú actúes con odio, te llenan de rabia para que tú actúes con rabia, ¿sí? Y por eso estas personas en estas movilizaciones son tan agresivas y tan violentas, y por eso el SMAT es como es, y los escuadrones antidisturbios del mundo son así, porque la gente hay formas para poderlos entrenar a ellos y que ellos tengan la dureza para esos momentos y también la fuerza, los enseñan a intoxicarse previamente para que ellos mismos no se intoxiquen con todo lo que lanzan en estas movilizaciones. Cuando asesinan a Dylan Cruz o cuando pasa este tema de Dylan, a mí en particular eso me rompió el corazón, además porque yo vi cómo me cae casi una pipeta al lado, o sea, yo vi la pipeta al lado mío antes de que se explotara, yo alcancé a salir corriendo, yo quedé en medio de un montón de gente, y fue demasiado feo. Yo casi que sentí que me mataron en vida ahí, sentí que la vida me dio una oportunidad. Yo esto no lo había contado a nadie porque cuando uno trabaja en estos temas sociales, uno normaliza. A nuestro grupo anticorrupción muchas veces nos llegaban cartas virtuales y unas listas de nombres de tuiteros que iban a matar, una lista de nombres de los más hijueputas, y nos trataban más y nos decían mamertos, y nos mandaban audios con perfiles falsos. Nos dábamos cuenta que muchas personas de las que nos respondían nuestras campañas masivas para visibilizar cosas de corrupción o de violación a los derechos humanos eran perfiles totalmente falsos que habrían, pues no sabemos, y también teníamos información de primera mano de personas pues que estaban como en los partidos contrarios o que no estaban como alineadas con nuestro pensar. Que había mucha inversión en plataformas y en personas falsas para que crearan perfiles y como que siempre estuvieran atacándonos, virtualmente hablando y amenazándonos y cosas así. Cuando yo veo ya en la realidad lo que sucede con Dylan y lo que sucede con muchos jóvenes y con muchas personas que salieron a las movilizaciones por estos activismos, porque vieron por medio de una red social que alguien los impulsó, yo empiezo a entender esto de una manera diferente y empiezo a darme cuenta de mi salud mental cómo estaba. Yo lloraba de miedo de pensar que algo me iba a pasar, vivía angustiada, aunque aparentemente no lo estuviera. Yo me levantaba, yo empezaba mi turno de trabajo a las 6 de la mañana, y si a las 5 me levantaba, a las 5 lo primero que yo hacía era mirar Twitter, porque yo también generé una adicción con esta red social, y la adicción fue tanta que yo lo que pensaba es tengo que informar a quienes asesinaron. Yo me levantaba a ver a quienes habían matado, qué líderes sociales habían sido asesinados, ¿sí? Como que, y esto para mí era algo normal, o sea, era algo normal. Yo creo que mi salud mental fue muy afectada, que yo misma también me metí en esto porque lo estaba viendo desde un estado de conciencia muy diferente a lo que veo hoy en mi vida, pero que no era algo sano y que tampoco esto estaba cambiando la realidad de los colombianos, ni que estaban en el campo, ni de los niños o personas que habían asesinado en las marchas, ni del dolor de las familias que habían perdido a sus familiares, ni iba a acabar con un sistema corrupto, ni iba a acabar con un sistema violento, ni iba a acabar con un sistema como el escuadrón antidisturbios. O sea, tú puedes tener unos ideales muy grandes, pero tú tienes que ser coherente y esa coherencia tiene que empezar por uno. Cuando yo vi que mi vida real, más allá de un usuario, más allá de un Adelita SM, más allá de un arroba, más allá de un tweet, más allá de una publicación en Facebook o en Instagram, o de una reunión que tú hagas con un grupo de personas que tienen un ideal y de pronto tienen la intención de ayudar. Cuando tú ves realmente en el contexto real de lo que pasa en los campos, de lo que pasa en las movilizaciones, uno tiene que ser muy observador y uno tiene que entender
que hay una responsabilidad al hablar de política, que hay una responsabilidad social al yo decirle a alguien que salga a la calle a marchar. Tampoco me puedo culpar por las personas que asesinaron, pero a mí en lo personal me fracturó muchísimo todo esto que pasó en esa época, porque miren, por un lado muchas personas del grupo anticorrupción aprovecharon esos escenarios políticos y de activismo para lucrarse, ¿sí? Y para mí en lo personal esto no es ético, no es ético para mí. 2, impulsar a alguien a que salga a la calle porque tú tienes un ideal está muy bien, pero yo creo que la organización no es solamente ir a hacer una movilización y además ver la consecuencia, ¿no? El fallecimiento de muchos, a muchos les sacaron los ojos, otras personas desaparecieron forzadamente, a otras personas las abusaron sexualmente, a otros los agredieron física, verbal y psicológicamente, y nadie habla de estos daños colaterales que hay en medio de las movilizaciones sociales. Entonces yo digo, usted puede ser muy activista, usted puede tener una convicción muy clara de lo que usted quiere en su vida, del partido político al que usted sigue, pero parce, yo no puedo culparme por la decisión de Dylan Cruz de haber ido a esta movilización social porque algo lo habrá impulsado a él. Pero si por medio de mi tweet él fue a esa marcha, un ejemplo, que no fue así, pero ¿qué tal si sí? Yo creo que ahí hay una corresponsabilidad y que hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos este tipo de acciones, inclusive porque yo misma fui amenazada muchas veces, yo misma iba a estas movilizaciones con ese mismo miedo y ese mismo peligro. Yo misma casi fui también asesinada cuando me lanzan esa pipeta y yo logro salir corriendo y un montón de gente cae encima mío. Y yo o sea, como que ahí entendí que yo no podía seguir normalizando algo que no estaba bien. Y que además, desde esa misma fractura social, no se iba a solucionar nada. Porque ahí me di cuenta que mi salud mental también estaba muy fracturada y que yo desde una salud mental errada no puedo decirte a ti que tengas la responsabilidad social de salir a una movilización o cuando tienes intereses políticos o económicos detrás de todo este cara de activismo social. Entonces vi una incoherencia, vi que había una responsabilidad social detrás de un usuario y empecé entonces a publicar más temas enfocados a la paz, enfocados a mi blog, enfocados a la paz, siempre desde una actitud positiva, ya no dándole tanta visibilidad a personajes políticos como Álvaro Uribe Vélez, como Néstor Humberto Martínez. Twitter antes te daba más o menos una estadística de cuáles habían sido los temas que más habías hablado o trabajado o de los que más habías escrito, y el que más era Néstor Humberto Martínez y Álvaro Uribe. Y absolutamente todo giraba en torno a estos personajes y a darles más visibilidad y darles más energía. Y a generar más odio, obviamente, porque aunque de pronto uno no lo hiciera con odio, en la percepción que el otro tiene de ese tweet que está viendo, pues ahí hay un montón de dinámicas mentales que hay que podríamos analizar al final de este video. Yo me di cuenta que mi salud mental estaba mal porque después de que pasa lo de Dylan, yo empecé a sentir culpa, empecé a sentirme en persecución, empecé a sentirme más asustada de lo normal, empecé a alejarme un poco del Twitter, ya intenté no frecuentarlo tanto porque yo era adicta a esta red social. Yo podía publicar hasta 100 tweets en un día y yo cagando, entrando al baño, trabajando, todo el tiempo yo quería mirar el Twitter y ser parte de esta comunidad, sentirme escuchada, sentirme ahí, porque siempre, aunque sea una persona, te va a comentar, porque te van a retuitear, porque cuando ya formas parte además de un grupo político, como que es mucho más fácil que la gente te reconozca. Pero también me he dado cuenta que muchos de los que lograron inclusive lograr cosas muchísimo más y muchos más seguidores y mucha más influencia, siempre partían desde la violencia, siempre partían desde el odio, desde la crítica hacia otros y dándole mucha cosmovisión y mucha energía y mucho nombre a estos personajes corruptos o a estos personajes políticos, pero desde el odio. Entonces yo dije,
sí, yo también quiero seguidores, yo también quiero crecer, yo también quiero pues, ser una influencer política y social, pero yo no voy a entrar en este juego de hacer lo que sea por seguidores y de hacer lo que sea por un cargo público o de hacer lo que sea para que me reconozcan en esa red social. Entonces yo empecé a darme cuenta realmente cómo era que funcionaba esto y a darme cuenta pues que esto era un sistema gigante que al final estaba jugando con nosotros. Recuerdo que una vez mi mamá me dijo, mamita, ya no mire más eso, porque claro, mi vida era en torno al sufrimiento, mi vida era en torno al dolor, mi vida era en torno a estar llorando por los líderes sociales asesinados, por la gente asesinada en las marchas, por la tragedia del país, y yo realmente en mi mente todo el tiempo lo que pensaba era en eso. Mi mente la enfoqué en el dolor, mi mente la enfoqué en un discurso de carencia, mi mente la enfoqué en un discurso de ausencias, mi mente la enfoqué en mirar afuera, inconscientemente yo creo que para no mirar mi propia vida. Y creo que es por eso que muchos como que detrás de un usuario empiezan a sacar mierda que tienen disfrazada. Porque además también sé que muchas personas que estaban en el grupo anticorrupción inclusive eran psiquiátricas también, que habían ido al psiquiatra también, que tomaban pastillas de ansiedad. Entonces yo digo, parce, ojo con lo que usted hace, póngale mucho cuidado a lo que hace, póngale mucho cuidado a los ideales que usted tiene. Vi que por ejemplo en algunos partidos, cuando hice parte, a mí me invitaron a que escribiera en la página de mujeres del periódico del Partido Comunista, que es el semanario Voz. Yo, pues como que éramos unas 5 mujeres y como que una escribía un artículo de vez en cuando. Y me acuerdo que una vez, como cuando en una de las publicaciones que hicimos de uno de los escritos que hicimos para ese periódico, una chica escribió como que porque éramos tan hipócritas, sí había habido violencias sexuales dentro del Partido Comunista y dentro del grupo de jóvenes y líderes del Partido Comunista. Cuando yo vi eso, yo le pregunto a la chica que a mí me había invitado y ella dice como que, sí, se está investigando, pero como que ya no le dio el valor. Entonces yo digo, tú por estar no ella, ¿no? Sino en general, tú por estar inmerso en un grupo, por sentirte aceptado en la sociedad, por sentirte respaldado por un nombre institucional, por la Unión Patriótica, por el Partido Comunista, por el partido de derecha, por el grupo de líderes, por el grupo anticorrupción o por el grupo político del contexto político social o ismo que tú tengas en tu mente, tú no puedes justificar estos hechos. Y ahí hay incoherencia, porque tú le pides a un país, a un presidente que no sea corrupto, pero en tu grupo de jóvenes líderes del Partido Comunista o tu grupo de jóvenes de líderes del partido de derecha o de izquierda o de defensores de los derechos humanos están ocurriendo situaciones de violencia, de agresión. Entonces ahí, y lo justificas para que no se caiga entonces esa estructura política que hay, que es reconocida. Entonces ahí yo me di cuenta que hay un montón de incoherencias, ahí me di cuenta de muchas cosas y como les digo, yo en mis años de trabajo, yo ya llevaba más de 12 años más o menos de experiencia en temas sociales, ya había sido influencer ambiental un tiempo, había también estado un tiempo con el tema de los animales, después entonces entré con el tema de la política, ya después entonces me metí ya con el tema del conflicto armado, ya después entonces intenté con el tema de paz. Y mi salud mental estaba mal porque mi mente sufría, porque yo sufría por esas personas, porque yo todo el tiempo estaba buscando el sufrimiento en estas historias de violencia, en estas historias de conflicto. Me molestaba con el país, me molestaba con las personas, juzgaba y criticaba a estos políticos y mi vida solamente se basaba en eso. Recuerdo que una vez mi mamá me dijo, ay mamita, ya no mire más eso. Y yo me emputé y le dije, mami, pero es que alguien tiene que informar. Después yo caigo en cuenta, después como que yo entré en un estado de conciencia diferente porque empecé a ver todo diferente y también empecé a observar por qué yo sentía tanto miedo, tanta angustia, por qué me sentía tan mal, por qué sufría tanto.
Parce, no es normal que cuando tú seas líder social, líder político, o cuando tú simplemente quieras ayudar al mundo, estés sufriendo, porque eso duele, marica, a uno le duele la cabeza, le duele el corazón, y tú lo sientes. Y yo soy de las que, no sé, marica, yo veo 5 minutos de una movilización y a mí nomás con escuchar los cantos y los gritos, a mí ya, yo ya lloro, yo me volví demasiado sensible con estos temas, y sufría. Y me di cuenta de este sufrimiento gracias a ese comentario de mi mamá, porque de verdad no eran ni las 6 de la mañana y yo ya estaba buscando a quién habían asesinado, y es algo demasiado crudo y doloroso. Entonces digo, yo entiendo que la comunicación es importante y que hay un grado de corresponsabilidad de la sociedad para informar, pero yo también creo, y este va a ser ya mi punto, como después de contarles todo esto, yo me empecé a alejar mucho del Twitter. Y porque empecé a darme cuenta de estos perfiles, del oportunista, del que realmente solo quiere seguidores, del que quiere un protagonismo, del que ya quiere un cargo público, de que estos grupos, con tal de mantener su estructura y su figura aparentemente institucional, no importa si abusan a alguien dentro del partido, no importa, tú te callas y te quedas en silencio y no dices nada, porque también me di cuenta que saliendo a la calle, sí, yo siempre pensé que masivamente se pueden hacer muchas cosas, con orden se pueden hacer muchas cosas, con educación se pueden hacer muchas cosas, y siempre lo pensé de una manera masiva, y por eso siempre impulsé a la gente a que hablara, a que se expresara, a que así fuera desde su ventana, desde un cacerolazo, pudiera expresar esa emoción y ese sentimiento y hacerse sentir colombiana. Siempre pensé que, y decía, nosotros somos colombianos, y yo también soy de Medellín, soy del Cauca, soy del Chocó, porque soy colombiana y porque mi país porque todos estamos unidos por un mismo, por una misma linaje de sangre y por un mismo linaje de lo que somos como sociedad. Y para mí fue muy doloroso cuando yo vi que asesinaron a este muchacho Dylan, porque yo decía, marica, yo tengo una hermanita pequeña. Yo no quiero ver sufrir a más madres por sus hijos. Yo no quiero ver sufrir a más personas en este país tan conflictuado. Y cómo mucha gente se puede aprovechar por simplemente protagonizar en una red social y por tener seguidores y por tener un cargo público y por simplemente decir, ay sí, salgan a la calle a protestar, y si lo matan. O sea, yo me di cuenta que había una responsabilidad muy grande con estas redes, que los influencers políticos estaban llenos de violencia y que criticaban esta violencia. Además, todo el tiempo criticaban a los contrarios, pero ellos estaban haciendo la misma mierda, solamente que con un nombre diferente. Y yo caí en esto. Yo decía, no, yo no. Naturalicé también en mi propia vida que me amenazaran, naturalicé que vivir con miedo, naturalicé vivir con angustia y sufriendo por otros, y sufriendo por la sociedad, y sufriendo por mi país, y sufriendo por Colombia. Naturalicé como líder y también que otros líderes me usaran por querer ser vista y reconocida. Y es muy doloroso porque yo creo que yo siempre todo lo hice con mucho amor. Yo soy de las personas que desde muy pequeña siempre he tenido esto en mi corazón, y es que estos temas me ponen demasiado sensible, y yo no me arrepiento de nada porque sé que yo lo hice con amor. Pero cuando yo casi me veo morir, cuando yo fui al Chocó y me encontré con personas de grupos armados al margen de la ley que te amenazan por tú simplemente ir a ayudar al mundo, por tú creer que las cosas pueden ser diferentes, y tú normalizas esta agresión contra ti. Miren, yo me cansé de vivir con miedo, yo me cansé de vivir en un país corrupto y con un montón de gente falsa y corrupta que solo querían más de lo mismo, a pesar de que muchos dijeran que no, que tenían otros ideales.
Yo creo que el cambio se hace con amor, y ahora, después de que decidí refugiarme en Estados Unidos, yo decidí que iba a alejarme de esas redes. Empecé a dejar de publicar en Twitter, dejé de ir a las marchas, dejé de salir a movilizarme y empecé a pensar en mí. Me di cuenta que yo no estaba bien y que yo no podía ser líder ni ejercer un trabajo social coherente si yo en mi psique, en mi mente, en mi corazón y en mi propia vida no estaba bien. Yo no puedo impulsar a otros desde el miedo y desde el miedo decirles sal tú a marchar, sal tú a movilizarte, y yo en mi comodidad detrás de una pantalla, o tratarte una mierda porque tú eres de otro partido político y creerme más, y entonces seguir diciendo que es hijo de putas ustedes, pero yo también te estoy agrediendo a ti. No, yo me empecé a alejar totalmente de las redes, dejé de salir a marchar, dejé de escribir como tweets enfocados como a estos temas tan directos. De pronto si hacía comentarios los hacía mucho más generales y siempre desde un entorno más de paz. Empecé a pensar más en la paz y empecé a enfocarme más en el proceso de paz y en la paz, o sea, en general en el tema de la paz, de que no voy a protagonizar con violencia, sino lo voy a hacer desde una manera más armoniosa y por mí misma. Igual empecé a disminuirle a esto y hice un plan de escape. Yo fui amenazada muchas veces, yo fui puesta en lista muchas veces, fui usada muchas veces por organizaciones sociales, políticas, por personajes políticos. Digo usada porque todos quieren algo de ti, todos quieren que tú les ayudes a escribir un proyecto social, o que ay, acompáñeme aquí a hacer tal campaña política, o venga y vamos a tal marcha y deme sus seguidores y entonces publique esto a mi favor. Y yo lo hice en algún momento porque pensé que era la manera correcta de ayudar y de hacerlo, pero a la final y a la hora final, después de que muchos lograron cargos públicos y cosas públicas, gracias también al impulso que yo con mis seguidores y con mi trabajo gratuito les di, nunca voltearon a mirar, nunca preguntaron qué pasó con esta persona. Y ahí también me di cuenta, cuando me alejé, que todo era falso, que era falsa esa estructura, que esas personas solo buscan en quién encaramarse para poder crecer y buscan oportunidades para poder ellos lograr a costa de lo que sea lo que ellos quieren políticamente hablando, y que te usan como el periódico como que muchas personas y muchas entidades y muchos ismos juegan con muchas personas que realmente quieren ayudar. Empiezo a trabajar en mí, en mi parte personal, empiezo a trabajar en que ya no quiero vivir más con miedo, en que ya no quería trabajar más en instituciones en Colombia, en que ya no iba a ser más influencer política. Empiezo a dejar de publicar y empiezo a pensar cómo salir de Colombia, porque yo ya no quería vivir con miedo, porque yo ya no quería vivir amenazada, porque a mí ya me habían amenazado en el Chocó, porque yo ya había trabajado en varias organizaciones sociales y me di cuenta que todos querían, inclusive que habían jefes que yo había tenido en fundaciones que de alguna manera eran abusadores, porque literal, como que quiere trabajar conmigo, pues me lo tiene que dar, o sea, así. Y empecé a observar toda esta corrupción tan plena y toda esta pudrición que había en el sistema social, político y en todo, inclusive estas instituciones que supuestamente ayudan a la humanidad y todo esto. Dije, yo no quiero ser parte de esto, no quiero seguir viviendo con miedo, no quiero seguir viviendo con ansiedad y angustia. Y es que cuando tú trabajas en esto, tú sientes que esto es parte de tu profesión. No, sí, es que como yo hablo de derechos humanos, es normal que me amenacen. Déjame decirte que no es normal. No es normal no vivir en paz, no es normal no vivir en tranquilidad, no es normal vivir en odio y vivir odiando al resto que también es colombiano como tú, así no sea de tu mismo partido político. No es normal pensar que porque alguien no piensa igual que tú es un hijo de puta. No es normal justificar al de la izquierda o al de la derecha, pero que en tu partido hagan lo mismo. Pero como entonces es el contrario, entonces a ese sí le doy todo, pero cuando es de acá, entonces acá sí no. En temas políticos y en temas sociales hay que tener coherencia. Corrupción es corrupción en la derecha, en la izquierda, en los tibios y en lo que sea.
O sea, acá no es que hay, sí, la corrupción del de izquierda no, pero la del derecha sí, o la corrupción del derecha sí, pero la de la izquierda no, no, callados porque no. Y yo creo que es esta falta de coherencia y falta de entender que es que no importa si es de un lado para otro, es que hay cosas que son inaceptables socialmente y que con ese tipo de acciones y con ese tipo de malos líderes, lo que estamos haciendo es fracturando mucho más la sociedad, llenando la sociedad mucho más de odio y intentando además generar un estado de conciencia errado de que entonces todo parte del partido político del que eres o del grupo del que eres y del que haces parte, pero no es de un equilibrio y desde una mirada amplia, que no importa si somos de aquí o de allá, que hay que entendernos como colombianos, que hay que entendernos como sociedad, que hay que entendernos desde la coherencia y que esa coherencia solamente empieza desde el interior, que la construcción de paz y no violencia se hace con actos de conciencia diarios, que tú haces en tu diario vivir, que la construcción de paz y no violencia empieza desde mi propia vida, desde mi discurso interno, desde cómo yo me miro al espejo, y que muchos líderes están afuera intentando salvar a un mundo porque en sus vidas propias, en sus propias vidas, no quieren voltearse a mirar y porque buscan es un escapismo espiritual de buscar qué hago y meterse en estos ismos, meterse en estos grupos, meterse en estos... en estas clasificaciones sociales que existen, en estas culturas sociales que existen, sea lo que sea en lo que tú estés, sea el feminismo, o sea, yo también estuve en este tema y me di cuenta que prima siempre la violencia, marica. Tengo que odiar al otro porque el otro no piensa igual que yo. ¿Qué es esa mierda, marica? Y entonces todos ahora normalizamos esto, entonces tampoco uno puede decir ahora X o Y porque entonces ya es racista o ya es clasista o entonces ya es... no, o sea, hay unas realidades sociales y el hecho de que de pronto uno no esté de acuerdo no hacia el otro, menos o más. Y ahí hay una fractura con el tema de la humanidad. Entonces la construcción de paz empieza en nuestra mente y es en la mente donde empezamos a transformar los procesos, ¿sí? Y desde mi mente empiezo a accionar en mi diario vivir con acciones de conciencia y así entonces se va promoviendo desde el ejemplo, ¿sí? Y entendí esto y empecé a buscar cómo podía venirme a otro país. ¿Por qué elegí Estados Unidos? Porque yo dije, yo no voy a comer más mierda en otros países de América Latina donde pasa lo mismo con los líderes, porque así pasa. En América Latina nos han asesinado miles de veces y entre partidos se matan. Entonces dije, no, porque voy a seguir en lo mismo, porque yo necesito un cambio, yo necesito salir a la calle en paz, en tranquilidad, sin sentir miedo de que me van a robar, de que me van a atracar, de que me van a abusar en el bus. Porque eso pasa y porque lo más triste es que uno como sociedad lo normaliza. Ay, es normal que no se ponga falda que porque la miran. Ay, es normal que en el bus guarde todo bien porque la roban. Es normal que ande uno mirando en la calle si sale de noche porque lo atracan. Es normal uno tomarle la foto al taxi que porque entonces ahí entonces la pueden abusar o la pueden violar o la pueden secuestrar. No, no es normal, no es normal. Y nos han acostumbrado como sociedad a normalizar todas esas violencias y que surgen socialmente y todas estas violencias pues marica, en las que vivimos y que hacen creer que son normales para que la gente ande calladita y en silencio. Entonces hice un proceso de intercambio porque dije, yo no confío en la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Ya estuve en un grupo anticorrupción, sacamos y ayudamos a que se destituyera a Néstor Humberto Martínez. Obviamente lo que menos voy a hacer es ir a poner una denuncia o un proceso de asilo en una institución tan corrupta como esa. Intenté venirme por otros medios, intenté salir de Colombia por un medio más armonioso como un programa de intercambio y así fue que hice para poder llegar aquí a Estados Unidos. Me vine por un medio de un programa de intercambio con la finalidad de solicitarme asilo político para poder vivir en paz. Cuando yo llego a Estados Unidos, a mí se me daña el celular que tenía y en ese celular, yo me acuerdo que en ese tiempo Twitter tenía una doble verificación, como en mi cuenta tenía tantos seguidores, como que me pedían un número de teléfono para yo poder ingresar. A mí se me daña este número de teléfono, se daña por completo, yo compro un teléfono nuevo y el teléfono a los 8 días se desaparece, se perdió.
compro un tercer teléfono y también se me dañó. O sea, como que yo duré incomunicada los primeros 3 meses aquí en Estados Unidos, más o menos. Y esto hizo que yo perdiera por completo el acceso a mi cuenta de Twitter, porque siempre me pide este número de verificación, y ese número de verificación dejó de funcionar al mes del que yo llegué acá. Entonces, pues como era un número de Colombia, no seguía como activo y nunca pude recuperar esta red social de Twitter. La vida, de alguna manera, me obligó a salir de ese vicio que yo tenía con esta red social. Cuando yo llego acá, entonces yo tengo un montón de aprendizajes, y ahora en mi actualidad yo puedo decir que con todo este tema de el desarrollo personal que he trabajado y estudiado, y con todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, puedo decir varias cosas, y es lo siguiente: la humanidad es la humanidad y no la podemos fracturar y seguirnos dividiendo como muchos nos han. Esto lo dice un libro, y este libro se llama La Última Guerra, de Fernando Soto Aparicio, y este libro dice, es la historia de 2 líderes de 2 partidos políticos que mientras afuera se están dando plomo los unos contra los otros, los líderes están encerrados en un prostíbulo bebiendo y hablando y llegando a unos acuerdos internos, mientras otros están dando sus vidas afuera. Les recomiendo este libro porque de verdad es duro, es muy bueno. Y esto es lo que sucede, y es que al nosotros darle más visibilidad a nuestra mente, a cosas que no dependen de nosotros, y entender y querer salvar afuera sin entender primero que tengo que hacer todo yo desde adentro, siempre personas que tienen mucho poder van a intentar buscar las formas de generarse más comodidad, más ingresos, y de que ellos siempre estén mejor. Y desafortunadamente usan a un montón de personas que no están bien de la cabeza, que no tienen a dónde enfocar su vida, que no hacen introspección a ellos mismos, para que ellos sean sus conejitos de indias y sus títeres. Entonces crean guerras y manipulan a las personas para que las personas vayan de un lado a otro, de un lado a otro, y sean los luchadores y sean los salvadores históricos, pero en realidad son cosas que ya están habladas y pensadas, y que simplemente son como actuaciones que hacen creer a las personas para engañarnos. Me di cuenta que el sistema es muy grande y que el sistema simplemente quiere generar más distracción. No importa si es por medio de una red social, no importa si es por medio de un partido político, no importa si es por medio de una movilización social o de lo que sea, siempre quieren generarnos una distracción, porque distraídos les somos más útiles, porque insanos y peleándonos entre nosotros somos más útiles, porque criticándonos los unos a los otros somos más útiles, y porque además nos hicieron creer que el hecho de que tú no pienses como yo, eso te hace diferente a mí y te hace peor a mí o mejor que a mí, ¿sí? Y esto es tonto. El hecho de que una persona no esté de acuerdo conmigo no tiene nada que ver. Y esto es ser responsables y ser sabios. La sabiduría se comparte, pero yo no puedo obligarte a que tú pienses igual a mí. La sabiduría se comparte desde la conciencia, y desde escenarios de conciencia, y desde actos de conciencia diarios, y desde el ejemplo yo puedo demostrar un cambio. Cuando yo trabajo en mi desarrollo personal, y cuando trabajo en mi parte interior y en mi parte mental, y empiezo a accionar desde el amor, desde la luz, desde un propósito y con un estado de conciencia, va a ser mucho más fácil generar un cambio en la sociedad. Pero si yo doy más de lo mismo, hago más de lo mismo, pero enmarcándolo en un nombre diferente, o en una institución diferente, o en un ismo diferente al del otro, voy a seguir este mismo conflicto de pelearnos los unos a los otros, y lo que estamos haciendo es generar una violencia mucho más masiva, atacarnos a nosotros mismos, y peor aún, dejar de pensar en nuestro propio proceso de desarrollo personal. Yo perdí muchos años de mi vida invirtiéndolos en este dolor y en este sufrimiento, y recuerden que nuestra mente tiene la mentalidad de enfoque. Cuando tú le das a tu mente un enfoque a lo que tú quieres, es como el algoritmo de Google o de las redes sociales, que tú escribes algo y te empiezan a mandar información relacionado a lo que tú estás buscando. Así funciona nuestra mente. Y si yo volteo a mirar la de Laida, que solamente pensaba en víctimas, en conflicto, en violencia, en corrupción, en Álvaro Uribe Vélez, en que metan a ese hijo de puta a la cárcel, marica, ¿para qué?
¿Quién soy yo, huevón, para decir esa mierda? ¿Quién me creo yo? Al final, cada uno tiene su propio proceso interno y cada uno vive su cielo o su infierno aquí en la tierra, en su conciencia y en su parte interior. ¿Quién soy yo para andar dedicándole mi vida a que metan a ese hijo de puta a la cárcel, a que vayan y metan, perdiendo mi energía en mi vida y dándole visibilidad a un montón de gente que no va a cambiar, dándole visibilidad a un montón de gente que tiene tanto dinero para poder movilizar lo que sea, que si yo abro la boca o no la abro, la mierda va a ser igual? Y que por el contrario, gracias a ellos me están distrayendo a mí en mi proceso personal. Y peor aún, que gracias a ellos yo estoy peleando con otros ciudadanos colombianos por estupideces en vez de realmente mirar de una manera amplia todo lo que está pasando detrás, que mientras ustedes están agarrando en Twitter están pasando cosas mucho más fuertes en los campos de Colombia y en otros escenarios. Entonces es como que justificas una cosa, pero la realidad, la raíz de las cosas se queda ahí. Entonces yo me di cuenta que yo todos estos años se los dediqué a eso porque yo no quería mirar en mi parte interior, porque yo no quería mirar mis heridas de infancia, porque yo no quería voltear a mirar realmente el por qué yo estaba sufriendo por esto y por qué seguía buscando el sufrimiento en algo, ¿sí? La mente se adapta al sufrimiento, la mente se adapta a todo lo que tú le des. Y esto fue lo que yo hice por años, buscando como excusa el tema político inconscientemente. Yo creo que lo único que les quiero decir en este episodio es: tengan una responsabilidad social si son líderes. Si son líderes, sean líderes desde el ejemplo, desde las virtudes, desde los valores y desde el amor. Y no lo hagan por buscar algo a cambio, háganlo desde el alma y desde el corazón y háganlo con un orden, educándose y trabajando en su desarrollo personal, trabajando desde el ejemplo. Y aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, de esta chica, no me acuerdo si es Johanna Bahamón. Sí, Johanna Bahamón. Es esta actriz colombiana que ella tiene una fundación que es la fundación de Fundación Interna, creo que se llama, que ella trabaja con personas que se encuentran en la cárcel. Ella hizo su propio trabajo interno, ella hizo su fundación y ahora a nivel internacional es conocida por los programas que ella ha hecho con personas para darles las segundas oportunidades. Entonces yo digo, cuando tú trabajas en tu desarrollo personal y te expandes en amor y en conciencia y en luz, empiezas a actuar de esa manera coherente y tú ya no tienes que convencer a nadie porque tú empiezas ese camino del héroe y simplemente lo enseñas, y el que quiere unirse se une a ayudarte de manera voluntaria, y si se dan cuenta ya no se pelea con el uno o con el otro, por el contrario, nos unimos por una finalidad y esa finalidad es paz, esa finalidad es amor, esa finalidad es generar nuevos escenarios de construcción de paz y no violencia en Colombia, ¿sí? Pero seguirnos peleando los unos a los otros y justificando todo esto por medio de un computador o por medio de un usuario que no tiene carita. El montón de comentarios de violencia, el montón de agresiones y el montón de violencia que se da por medio de estas redes sociales solo está generando más violencia. Y así queremos que el país sea diferente. Ahora lo que tú le dices a una persona por medio de una red social, y bueno, ¿y qué tal esta persona esté vuelta mierda en su vida real y se suicide por un comentario que tú le hiciste? Gordofóbicos, personas que son comentarios súper violentos, comentarios súper racistas, comentarios súper machistas también, de un lado para otro, tanto de mujeres para hombres como de hombres para mujeres, chismes que se inventan. Entonces todo esto hace parte del bajo astral, todo esto hace parte de una energía y unas frecuencias bajas. Nosotros estamos liderados por energía, y cuando yo vibro en una frecuencia baja, desde el odio, desde la ira, desde la rabia, desde el sufrimiento, desde el dolor, estoy generando más de lo mismo con mis acciones. Y aunque ustedes aparenten no lo vean porque es algo virtual, esto genera que Colombia esté como esté también gracias a eso, porque a la final es lo mismo, no hay una ética, no hay unos valores y no estamos actuando de una manera coherente. Cuando yo actúo desde mi proceso propio y me doy cuenta que me puedo sanar y que sanándome voy a tener una visión diferente de la vida, las cosas empiezan a cambiar, porque todo empieza desde acá adentro, desde cómo yo. Por eso la definición de paz es que la paz o la violencia nace en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde debe transformarse estos, o iniciarse o transformarse estos pensamientos,
¿sí? Porque todo empieza acá y porque las guerras se crean. ¿Y dónde se crean? Aquí en la mente, porque yo pienso que es que mi enemigo es el de izquierda o el de derecha, y como yo lo pienso, entonces lo empiezo a actuar. Y entonces me quedo en este discurso para tener escapismo espiritual, para no ver mi realidad, para no ver mi vida. Y lo peor es que empiezo a generar movimientos masivos de más ira, de más rabia, de más odio, de más rencor. Y digo que quiero un país en paz, pero estoy haciendo totalmente lo contrario detrás de una máquina. Entonces trabajen en su desarrollo personal. A mí la vida me obligó a dejar Twitter, la vida me obligó a salir de Colombia, la vida me obligó a transformar mi parte interior. Me estrellé durísimo cuando llegué igual acá. Pero la vida me enseñó, y ahora después de ya año y medio de trabajo en total de desarrollo personal y entender todo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mentalidad, yo puedo decirles, voltéense a mirar adentro. ¿Qué es lo que les duele tanto dentro de ustedes que les hace estar enfocando su vida y su energía en algo externo? Las cosas sí pueden cambiar, y obviamente esto no quiere decir que entonces a mí ya no me importe Colombia, no. Yo quiero ayudar a mi país, pero quiero primero entenderme yo y ayudarme a mí misma, porque si yo no me ayudo a mí misma, no estoy siendo coherente. Quiero un cambio afuera, pero acá ¿qué hay? Yo no quiero seguir sirviéndole a la humanidad desde el odio y desde la rabia que yo tenía en ese momento, que aunque aparentemente yo nunca lo hice desde esa manera, inconscientemente mi vida estaba muy fracturada, tenía abusos no manejados, tenía violencias no manejadas, tenía un problema de autoestima, tenía mi mentalidad fracturada totalmente y llena solamente de dolor, de ira, de rabia, de tristeza, de angustia, de ansiedad. Aparentemente no se veía así, pero realmente era así. Entonces, ¿qué tipo de líder estaba siendo yo? ¿Sí? Estaba viendo todo con unas gafas fracturadas, pero cuando yo logro entrar en mi interior y trabajar en mi parte interna y darme cuenta realmente qué es lo que me duele y por qué actúo como actúo, porque la vida me lleva a X o Y situación, o porque yo soy así o digo esto, puedo entender la comprensión real de las cosas y empiezo a actuar desde mi vida diaria de una manera diferente. Y así, desde la manera diferente, desde el ejemplo, con coherencia, desde las virtudes, desde la ética, desde una filosofía de vida, puedo enseñar. Y me prometí a mí, yo no vuelvo a ayudar a otros desde el dolor. Yo voy a trabajar por mi propio desarrollo y quiero ayudar, claro que sí, pero esta vez desde el amor, desde la luz, desde la paz. Yo no voy a agarrarme ya con alguien que es que usted es de derecha o de izquierda, que es que a mí me importa un culo. Somos ciudadanos del mundo, somos seres humanos, somos almas al servicio de la humanidad. Somos seres espirituales en un cuerpo, y lo que Dios nos dio y en la vida nos lo dio para administrarlo acá. ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos dio? Nuestras habilidades y talentos, ¿desde qué lado las estamos poniendo? ¿Y qué es lo que estamos construyendo con eso? ¿Más ira y más rabia y más odio? Y vivimos en un país que está liderado por el bajo astral, por un victimismo mental. Vivimos todo el tiempo en Colombia entonces con la angustia, con la rabia, con el odio, hijo de puta, y entonces cualquier cosa, entonces ya van sacando la varilla allá en el trancón, que porque entonces el otro me hizo, y porque es que quién es usted, y entonces yo soy más que usted, y entonces, y eso es lo que generamos, desde aquí. Hay que hacer un proceso interno, y para que nuestro país sea un país en paz, tenemos cada uno que hablar con nosotros mismos y mirarnos al espejo y vernos de una manera diferente y empezar a sanarnos por dentro, porque si todos estamos fracturados, pues marica, todos estamos vueltos mierda, y todos desde las acciones que hagamos vamos a seguir replicando y llamando que nos sigan atrayendo más situaciones de esas. Si usted se sube a un transporte público hoy, le aseguro que el discurso que va a escuchar es un discurso de carencia, de no me alcanza el sueldo, este tipo de puta país, este salario, este tipo de puta trabajo, qué pereza, no, qué aburrimiento, o no, es que engañé a mi pareja. Un discurso totalmente de carencia, un discurso de dolor, un discurso autodestructivo totalmente, un discurso del bajo astral, de energías vibratorias bajas, ira, rabia, odio, ansiedad, sufrimiento, frustración, angustia, depresión, del chisme. ¿Cómo podemos limpiar y cómo podemos hacer que nuestro país, Colombia, cambie, y que la política cambie, y que las estructuras sociales cambien? Cuando tú puedas cambiar internamente como ciudadano, porque es que Colombia lo hace un montón de personitas. ¿Y cómo están ese montón de personitas? Si todas esas personitas están vueltas mierda por dentro, en su interior,
con envidia, con rabia, queriendo aparentar, haciendo cosas por dinero, haciendo cosas por caer bien o pasando por encima de otros para llegar a lo que quieren. Es la misma corrupción, es la misma caída de conciencia. No cambia nada, que tú seas político y que tú seas mujer trabajadora sexual o que tú seas influencer política y que en Twitter diga, ay no, esos borrachos de izquierda o esos borrachos de derecha, y tú vas a una reunión y está más alcoholizado que un hijo de puta. O sea, coherencia. Necesitamos un país coherente, y la coherencia se logra cuando yo trabajo en mi parte interior, cuando yo trabajo en mi mente. Démosle enfoque a nuestra propia vida, enfoquémonos en mi proyecto de vida, en qué quiero lograr yo, y desde el ejemplo mostrémosle al país quiénes somos los colombianos, marica, que somos súper berracos, que tenemos unas ideas las hijueputas, que tenemos un servicio y una actitud ante la vida que no la hay en ningún lado. No la hay, marica. Yo siempre hablo de Colombia y digo, wow, Colombia, la gente, en Colombia esto, que tenemos tanto por dar, pero que no nos hemos reconocido desde esa sabiduría que tenemos y desde la tierra en la que nacimos. Colombia no es estar en disputa con Colombia. Colombia no es decir, es que soy más porque soy de Medellín o de Cali o del Chocó o de San Andrés o de Bogotá. Somos colombianos y eso está en nuestra sangre, pero la única forma de mostrarlo es con acciones de conciencia diarias y con una construcción de paz desde lo individual hacia lo colectivo, desde el ejemplo. Cuando tú vives desde el ejemplo, como esta persona que les digo de la fundación con personas, para personas que están la Fundación Segundas Oportunidades de Joana Bamón. Parce, esta chica vive en coherencia, ella vive en coherencia. Y he visto un montón de mujeres emprendedoras. Yo digo, qué lindo, eso es Colombia, marica. Y si ustedes se ponen a mirar, cada uno ha hecho un proceso interno para llegar ahí. No están mirando al otro, no están criticando al otro. Más bien, hacen alianzas para poder ayudar y para poder expandir estos procesos de paz internos. ¿Cuántos maestros? Yo tuve una oportunidad de entrevistar a algunos maestros de Colombia que hacían cátedra de paz. ¿Quién le da visibilidad a ellos? ¿Cuántos campesinos, marica, que hay que darles visibilidad y no se les da? Y la gente se está pensando en el chisme, en que no sé qué, en que esta se hizo famosa porque se operó el culo. Marica, ¿en qué hijo de putas es que tienen la cabeza? Y así quieren que el país cambie, que las cosas sean diferentes. Entonces yo le pido al mundo que sea diferente y a Dios que no, y me pongo brava con Dios porque no me da esto, porque no me da aquello. Pero yo no soy capaz de hacer una introspección propia y mirar qué es lo que yo tengo que cambiar para que mi realidad sea diferente. Empieza a cambiar en su parte interior y ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta de absolutamente todo. Ahí va a empezar a entender y a ver de una forma diferente, a observar desde una forma diferente y ya no tan sesgada. Porque por eso nuestro país no avanza, porque por eso el país sigue como está. Y yo ya no le doy más visibilidad a las muertes, a los corruptos, no. Yo estoy haciendo mi propio proceso de paz. Primero conmigo misma y estoy en mi proceso de sanarme. Y ahora quiero impulsar a miles de millones de personas a que empecemos a transformar mente, cuerpo y espíritu, a que nos conectemos con nuestra parte espiritual, a que nos conectemos con nuestro proceso de vida, a que nos conectemos con nuestro proceso almático y con nuestra misión de vida, a decirles que todos podemos tener una vida de éxito si así lo queremos, a decirles que todos podemos cambiar y ser mejores y lograr nuestros sueños. Pero tenemos que enfocarnos y que darle un enfoque a nuestra mente realmente en lo importante, realmente, y no es que no sea importante la víctima, no es que no sea importante las noticias, pero dime, quejándote cómo vas a cambiar el mundo, quejándote en qué estás aportando, quejándote cómo estás ayudando, hablando mal del otro, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es la solución? Cuando yo transformo mi mentalidad, empiezo a buscar el cómo si puedo, empiezo a buscar las soluciones. Y empezó a buscar las soluciones primero de lo que yo puedo controlar y manejar, que es mi propia vida, mente, cuerpo y espíritu. Cuando tú estás pensando en cosas que no puedes controlar, eso se llama ego. Ego político, ego espiritual, ego. Deja de querer controlar el mundo y empieza a controlarte a ti mismo, tus pensamientos, tus acciones y tu conciencia y tu proceso del alma. ¿Qué es lo que te dice tu alma realmente que quieres hacer? Porque tú usas la política, porque usas los ismos, porque usas un montón de nombres y instituciones sociales y políticas y culturales que hay para sentirte vivo. Pero has pensado por qué estás ahí, qué te lleva ahí, cuál es tu proceso,
¿Por qué la vida o el para qué la vida me tiene aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que puedo enseñar? Empieza a hacer tu camino del héroe, empieza a hacer introspección en ti. Y cuando lo empieces a hacer y empieces a trabajar en ti, te vas a dar cuenta cómo el país va a cambiar, porque desde el ejemplo vas a enseñar, como muchas personas en Colombia que han logrado enseñar desde el ejemplo. Este es mi video de hoy. Realmente estas redes sociales, trabajarlas y tratarlas desde un área de violencia nos fractura más como país. Yo le agradezco al Twitter porque realmente me permitió aprender mucho de mí, pero también le agradezco a Estados Unidos que me quitó esta red social, porque yo hubiera seguido en lo mismo y porque entendí que yo no puedo naturalizar por ser líder o por tener un cargo social o por simplemente haber elegido profesiones al servicio de la humanidad, de que si yo no estoy bien y yo desde mi no estoy bien voy a ayudar al mundo. No. Cuando yo hablo en coherencia y cuando yo me habito en coherencia, en luz, en paz y en amor y en frecuencias vibratorias altas como la abundancia, yo entiendo que yo debo estar en un equilibrio y que lo primero soy yo, y no porque eso me haga egoísta, sino porque si mi manantial está lleno, desde ese manantial yo voy a poderle dar agua a la gente, ¿sí? Y eso es lo que pasa con la energía. Pero si yo estoy fracturada y si yo no tengo agua, entonces voy a buscar esa agua afuera, y por eso quiero que todo el mundo me mire y hago lo que hago a costa de lo que sea. Y vivo acá fracturada y quiero entonces supuestamente llenar esa fractura ayudando a otros. Mírate a ti primero, trabaja en tu desarrollo personal y empieza a hacer tu propio camino del héroe, y es la mejor forma de poder demostrarle al país y de poder unificar a Colombia. Es la única forma de irse empezando por nuestro interior, por nuestra mentalidad, por nuestras acciones de conciencia, siendo coherentes. No quiero un país corrupto, yo no soy corrupto, yo ya no me voy a colar en Transmilenio. No quiero un país corrupto, ok, yo no voy a entonces a engañar a mi pareja porque eso no está bien. Y empiezas a actuar desde la luz, desde el amor, con coherencia. No quiero este trabajo, dejo de criticar el trabajo y empiezo a tomar decisiones que estén más alineadas con lo que realmente quiero. Le digo no a lo que no quiero, dejo de decirle sí a todo lo que no quiero. Dejo de firmar contratos que realmente no quiero cumplir, dejo de hacer cosas que realmente no quería hacer y empiezo a actuar en coherencia conmigo, con mi proceso almático, con mi intuición, reconociéndome como un ser humano, reconociendo mi tierra y dándole el valor y el agradecimiento a Madre Tierra. Yo no me hablo con ningún político ya, además que después de que me vine, nunca nadie siquiera me preguntó, nunca nadie ni siquiera, oye, fundaciones que me sacaron hasta 5 proyectos de paz, de los que fui voluntaria, que les escribí, programas para el gobierno de paz, porque yo era de las que yo quería ser voluntaria porque yo quería que alguien reconociera mi trabajo, porque yo no me lo estaba reconociendo. Siempre quise tener un cargo no público, pero sí ser de una institución de víctimas o ser una institución reconocida a nivel nacional para poder trabajar con estos temas de paz, de memoria histórica, de conflicto armado, porque es un tema que de verdad me mueve mucho el corazón. Y siempre pensé que siendo voluntaria y que la gente viera que yo era muy buena en estos aspectos y en este tema social, de trabajo social, pues podía crecer. Y siempre busqué ese refuerzo afuera. Pero después me di cuenta, cuando migré, no había nadie. Gente con la que yo había sido voluntaria, que nunca recibí ni un pan. Nada, o sea, totalmente voluntaria y por amor. Que ahora tenían cargos políticos con el presidente actual. Nunca voltearon a mirar. Entonces yo digo, hay una incoherencia, ¿no? Porque como si yo les era útil cuando yo no tenía trabajo ni siquiera, y cuando yo hacía todo gratis y fui activista por mucho tiempo de manera gratuita, y ahí sí Adelita pa' aquí, Adelita pa' allá, Adelita hasta 2 horas en el teléfono, y ahora que tienen un cargo público, ni una llamada. Entonces yo digo, hay algo ahí, hay algo igual de turbio y de negro y de oscuro y de feo y del bajo astral, como el resto de cosas que ellos critican, y yo con eso ya no voy. Entendí que nadie me tiene que reconocer afuera, que la única que se tiene que reconocer como un ser de luz y de servicio soy yo, y por eso decidí usar las cosas que yo puedo controlar. Un YouTube donde hablo de diferentes temas que me mueven el corazón y que sé que pueden ayudar a la sociedad desde una perspectiva de amor y de luz. Quiero que Colombia cambie, sí. Me duele mi país, sí. Si puedo volver, no sé, posiblemente en un tiempo.
Yo ya no tuiteo, yo ya no me meto con nadie, yo ya no trabajo con instituciones corruptas, ni con fundaciones, ni con organizaciones, ni con partidos políticos. Yo ya no me meto en eso, yo ya no me identifico con absolutamente nada de eso, con nada de eso. Ni quiero que nadie venga a darme la visibilidad de nada, no me interesa. Yo ya no le vendo mi alma a una institución corrupta que maltrata a sus trabajadores y que maltrata a la gente o a la población con la que acciona. No, yo hago mi propio camino y sé que tengo todo para poder lograr todos los sueños que tengo, pero para eso tuve que enfrentarme y traspasar ese dolor y poder identificar el por qué yo estaba evadiendo la realidad de esa manera. Los quiero mucho, comunidad sabia. Quiero que me cuenten por favor qué piensan de todos estos temas. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.